Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, parte primera, cuestión 59, artículo 2. Si la voluntad de los ángeles difiere del entendimiento y de la naturaleza. Dificultades. Parece que en los ángeles la voluntad no es distinta del entendimiento y de la naturaleza. Primero, el ángel es más simple que los cuerpos físicos, pero los cuerpos físicos se inclinan por su propia forma a su fin, que es su bien. Luego, mucho más los ángeles. Pero la forma del ángel o es la misma naturaleza en que subsiste, o la especie que hay en su entendimiento. Luego el ángel se inclina al bien por su naturaleza o por la especie intelectual, mas esta inclinación pertenece a la voluntad. Luego la voluntad del ángel no es otra cosa que su naturaleza o su entendimiento. Segundo, el objeto del entendimiento es la verdad y el de la voluntad el bien. Pero lo bueno y lo verdadero no difieren en la realidad, sino solo en el entendimiento. Luego la voluntad y el entendimiento no difieren realmente. Tercero, la distinción entre lo común y lo propio no diversifica las potencias, y así la misma potencia visiva tiene por objeto el color y lo blanco. Pero lo bueno y lo verdadero parecen ser entre sí como lo común y lo propio, ya que la verdad es un bien particular, el bien del entendimiento. Luego la voluntad, cuyo objeto es el bien, no difiere del entendimiento, cuyo objeto es lo verdadero. Por otra parte, la voluntad de los ángeles no tiene más objetos que los bienes, mientras que el entendimiento tiene los bienes y los males, porque conoce unos y otros. Luego en los ángeles, la voluntad es cosa distinta del entendimiento. Respuesta. La voluntad en los ángeles es una virtud o potencia que no es su propia naturaleza, ni tampoco su entendimiento. Que no es su propia naturaleza se comprende observando que la naturaleza o esencia de una cosa está incluida dentro de la cosa misma, por lo cual todo lo que se extiende a lo que está fuera de ella no pertenece a su esencia. Así vemos en los cuerpos físicos que la inclinación que tienen al ser no la tienen en virtud de algo añadido a su esencia, sino en virtud de la materia, que apetece al ser antes de tenerlo, y en virtud de la forma, que lo mantiene una vez que existen. Y, en cambio, la inclinación a algo extrínseco proviene de alguna cosa añadida a la esencia, y así la inclinación al lugar propio es debida al peso o a la ingravidez, y la inclinación a producir algo semejante a sí mismo a las cualidades activas. Pero la voluntad tiene inclinación natural al bien, y por tanto, la esencia y la voluntad solamente se identifican donde la esencia del ser que quiere contiene todo el bien, o sea, en Dios, que nada quiere fuera de sí más que por razón de su bondad, cosa que no puede decirse de ninguna criatura, debido a que el bien infinito está fuera de la esencia de cualquier ser creado. Por consiguiente, ni la voluntad del ángel ni la de otra criatura alguna puede ser lo mismo que su esencia. Pero tampoco puede ser lo mismo que el entendimiento, sea el del ángel o el del hombre. El conocimiento se verifica por cuanto lo conocido está en el cognoscente, de donde se sigue que en tanto el entendimiento del que conoce se extiende a lo que está fuera de él, cuanto aquello que por su esencia está fuera, alcanza de algún modo a estar en él.
En cambio, la voluntad se extiende a lo que está fuera de ella, por cuanto, en virtud de cierta inclinación, tiende de algún modo a las cosas exteriores. Ahora bien, el que un ser obtenga en sí lo que está fuera de él y el que tienda a algo exterior son cosas que pertenecen a distintas virtudes. Por consiguiente, en toda criatura es preciso que se distinga el entendimiento de la voluntad, pero no en Dios, que tiene en sí mismo el ser universal y el bien universal, por lo cual tanto su voluntad como su entendimiento son su misma esencia. Soluciones. Primero, el cuerpo físico se inclina a su ser por la forma substancial, pero a lo exterior se inclina, como hemos dicho, por algo sobreañadido. Segundo, las potencias no se distinguen con arreglo a la distinción material de los objetos, sino conforme a la distinción formal que se funda en la razón de objeto. Por tanto, la diversidad entre la razón de bueno y de verdadero es suficiente para que haya diversidad entre el entendimiento y la voluntad. Tercero, lo bueno y lo verdadero en realidad son lo mismo, y de aquí que lo bueno sea percibido por el entendimiento bajo la razón de verdadero, y lo verdadero sea apetecido por la voluntad bajo la razón de bueno. No obstante lo cual, la diversidad de sus razones es suficiente para diversificar las respectivas potencias.